Y bueno, pues ahora lo que tratamos de hacer y buscamos mediante el ejercicio psicoanalítico es que podamos ir integrando también tanto a Teresa como a Tiresias en uno solo, para que pues pueda alcanzar su individualidad. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Ahora tenemos a la doctora Vanessa Najul con el tema contenidos exhibicionistas voyeristas descarnados en el agua. No sé si porque son muy jóvenes les falta... Espero que sí. Buenos días. Buenos días a todos. Queremos empezar dándoles las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy, por los esfuerzos, algunos más grandes, a otros iguales de importantes, por estar aquí con nosotros, a los que vienen de cerca, de lejos y de más lejos, a quienes vienen de Mérida, doctora Elia María Escofié, maestra, casi doctora. Sí es cierto que hay mucho afecto, pero también es cierto que hay méritos académicos y profesionales que le reconocemos, y a mí me honra mucho que esté moderando esta mesa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. A nuestros queridos colegas de Mérida, gracias por el esfuerzo de estar aquí. Y el esfuerzo que están formando estas generaciones de psicólogos no es poca cosa. Muchas gracias. A quienes nos acompañan de Durango, a quienes vienen de Culiacán, estimados colegas, todos ustedes, Gómez Palacios, Torreón, Monclova, muchas gracias por estar aquí. Y a nuestros queridos colegas a Cancún, también muchas gracias. De Los Cabos, no dejen que se me vaya ningún. Ciudad de México, ya mencioné. Ciudad de México. No se vayan, nada más estoy pidiendo que me digan si me falta alguno, y por supuesto a todos nuestros colegas del Distrito Federal que vienen desde las diferentes universidades, muchas gracias por estar aquí, y a nuestros estimados y queridos alumnos del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, de licenciatura, de maestría y doctorado, gracias por estar presentes. A mis compañeros de mesa, me siento muy contenta de compartir mesa con ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues tengo que agradecer, con mucho cariño lo hago, al doctor González Núñez, pues como siempre en estos trabajos de investigación cualitativa se requiere un interlocutor con que se vayan concretando las ideas y se vaya siguiendo una metodología. Muchas gracias por todo su apoyo para realizar este trabajo. El presente trabajo lleva como título Contenidos voyeristas, contenidos exhibicionistas voyeristas descarnados en el agua. Bueno, vamos a hablar primero que nada del voyerismo. Gracias. ¿El voyerismo qué es? Es el placer sexualizado que se obtiene de las sensaciones perceptivas del mirar. O sea, es el placer que se obtiene a través de las sensaciones que entran a través de los sentidos de la vista. Es una pulsión parcial de la sexualidad infantil. Los estímulos sensoriales, aquí están mencionados los 5 clásicos, por decir así: vista, olfato, gusto, tacto, oído, pero sabemos que son 11. Nos faltaría mencionar los de la piel, los receptores de la presión, del dolor, de la temperatura, frío o calor, los receptores kinestésicos, que tienen que ver con el movimiento, el baile, los receptores anestésicos, que tienen que ver también cuando dos sentidos, digamos que a lo mejor se huele algo y casi como si lo viéramos. Hay músicos que ven los sonidos, eso tendría que ver con ese sentido, ¿no? Entonces, a través de todos estos sentidos se puede ir estimulando la sexualidad. Por eso Freud hablaba de esta afirmación que en su tiempo causó polémica, de que el niño es un perverso polimorfo, porque cualquier excitación de los sentidos se vuelve una excitación sexual, pero no sexual genital como en los adultos, sino que tiene que ver con el placer preliminar pregenital de los sentidos, de disfrutar con todo el cuerpo.
desde el cabello hasta la punta del pie, en todos los receptores del organismo. La siguiente, por favor. No está funcionando el... ¿Me ayudan, por favor? Ah, gracias. Entonces el ojo, ya dijimos, es una zona erógena pregenital. Cuando todo esto se inicia desde el nacimiento, cuando el niño está mirando a su madre, y cuando un niño mira a alguien, generalmente es a su madre, la mira con el propósito de libidinal, de sentir lo mismo que ésta está sintiendo, ¿sí? Y también la madre mira a su hijo tratando de saber qué está sintiendo el hijo para poderle gratificar y llenar sus necesidades. Y claro, existe esta fantasía del niño de incorporarla a través de la vista. Entonces, en la etapa oral es el placer a través de la boca, de la nariz, con el olor y la boca, pero también de los ojos. La primera forma de incorporar es a través de la mirada. Por eso decimos que hay miradas que comen. Ese sería el componente pulsional libidinal de la vista, pero también hay miradas que matan. Ese sería el componente agresivo. La siguiente, por favor. Entonces, la manera en que la madre amamanta al bebé, lo mece, lo acaricia, lo cuida, lo viste, todo esto va formando el conjunto de los recuerdos tempranos de la experiencia sexual infantil, de experiencias gratificantes para el niño o, en casos menos afortunados, de experiencias dolorosas. Las representaciones mentales de todas estas zonas erógenas y las funciones del cuerpo las adquiere el niño en su relación directa con el cuerpo de la madre o su cuidadora en caso de que la madre no estuviera presente. La siguiente, por favor. Y a partir de esto es que el niño se va, en un principio está el niño indiferenciado del cuerpo de la madre y poco a poco se va diferenciando con una serie de sensaciones erógenas y también a partir de ya su vivencia psicológica. Entonces, si decimos que el voyerismo ya como trastorno cualitativo de la pulsión, ¿qué es? Entonces podríamos hablar, claro, sabemos que todos tenemos algo de voyeristas y más en nuestra cultura. Somos una cultura muy de ver, muy visual, es de los sentidos que más están desarrollados. Muchos otros se van atrofiando, como es el del olfato, ¿no? Sin embargo, ya cuando es predominante y no se subordina a los otros tipos de placer en la vida adulta, el placer sexual genital, entonces ya hablamos de un trastorno cualitativo de la pulsión, ¿sí? ¿Sí se entiende esta idea? Creo que eso es la base de lo que llamamos las perversiones, las variantes sexuales o las parafilias. Está asociado al exhibicionismo de la misma manera que el sadismo queda asociado al exhibicionismo y así hay otros pares de perversiones. Las pulsiones parciales, esto es lo que les acabo de decir, cuando son un fin en sí mismo, que lo importante es ver y todo lo demás pasa a segundo plano, incluso el coito, incluso la descarga a través del acto sexual, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Y generalmente los voyeristas que tienen este trastorno de la pulsión fueron aquellos que quedaron fijados a alguna experiencia de temor de castración por haber visto el cuerpo de la madre desnuda, por haber visto una escena primaria, o sea, el acto sexual entre los padres o cualquier otra escena que lo represente. A veces no se tiene, son experiencias que además quedan reprimidas y difícilmente se hacen conscientes. Sin embargo, pueden desplazarse a otras escenas como por ejemplo ver la cópula entre animales, entre perros. Y entonces eso queda como esa experiencia gozosa de haber visto, pero a la vez de quedar con este temor a ser castrado por andar viendo lo que no se debe de ver y gozando por ver algo que no debía haber visto. La siguiente, por favor. El objeto del voyerista son los genitales. Para la mujer, en el caso de la mujer heterosexual, va a ser el pene, ya sea erecto o flácido. En el caso del hombre, va a estar viendo los pezones, los glúteos turgentes, las piernas de la mujer, etc. Caben otras combinaciones. Ahora, también es cierto que esto, se pensaría que lo que se busca ver es el pene erecto, pero también hay gusto por ver el pene flácido. La siguiente, por favor. También el clítoris en el caso del hombre heterosexual. La siguiente, por favor. Vamos a la otra parte, al par antitético del voyerismo, que es el exhibicionismo.
conlleva la necesidad intensa de exponer los propios órganos sexuales a una persona extraña o alguien que no lo espera. O sea, parte del placer es sorprender al otro. Esa es parte de, no nada más que el exhibicionista se ha visto, sino ver cómo el otro se sorprende. Es parte del placer. Es una perversión porque también buscan asegurarse, si se asusta es porque ya veo que tengo pene y entonces no estoy castrada. Entonces, tiene que ver con estos temores de castración ante las fantasías incestuosas, de haber visto escenas que no debía haber visto y toda la fantasía que se trata de la relación incestuosa con el padre o con la madre, o con ambos en el caso de los padres combinados. La siguiente, por favor. El exhibicionista espera obtener la atención anhelada al exhibir su órgano, ¿ya lo vieron?, en erección o su órgano plácido. Ahí están de mirones, ¿verdad? Andan viendo. Al exponerse, ya les dije, trata de desestimar la castración. No soy un castrado. Es una forma de autoerotismo basado en funciones narcisistas. O sea, más porque la otra persona no es importante, excepto en función de lo que me reasegura, ¿sí? No hay una relación íntima afectiva con el otro, que ya lo habían mencionado mis colegas que me precedieron, sino que es una situación que tiene que ver con sus propias fantasías y sus propias preocupaciones sexuales. En términos generales, fíjense, aquí es una especie de paradoja. El exhibicionista, a pesar de que viaja en moto desnudo, eso sí con botas, y casco, sí, es tímido, sumiso, avergonzado, recatado, ¿sí? No tiene la agresividad normal que se espera de él y tiene mucha inseguridad y sentimientos de incapacidad y de baja autoestima. Es decir, en términos psíquicos es un discapacitado sexual. La siguiente, por favor. El voyerismo exhibicionismo, porque a veces se es voyerista y a veces es exhibicionista. No se es únicamente uno o el otro. Entonces, el voyerismo exhibicionismo sirve como una forma de defensa. ¿Frente a qué? Frente a alguna amenaza contra la autoevaluación. O sea, el sentirse castrado no es nada más no tener el órgano sexual, es sentirse en minusválido, en desventaja frente a alguna situación, incluso en lo emocional. O sea, ser castrado también es tener alguna minusvalía emocional, ¿sí? Se protege contra esa impotencia personal. En el coito, gozando de una secreta superioridad sobre aquellos a quienes observa. Eso le da ese sentimiento de superioridad. Yo estoy viendo y gozando sin que ellos me vean. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora, el voyerismo exhibicionismo como fuente erótico para los sueños y el arte. Aquí es donde los sueños, y ya lo decía ayer el doctor González en su taller de sueños y sexualidad, los sueños se alimentan de la energía sexual y también el arte. ¿Sí? Y viceversa, el arte también puede alimentar la sexualidad, los sueños también pueden alimentar el placer sexual. Entonces, el pintor y el soñante van a estar buscando ambos una satisfacción inconsciente de deseos. ¿Y por qué no decirlo? También los espectadores que estamos disfrutando obras de arte, como espero que hoy disfruten las que les voy a presentar, y si no, no lo digan, también van a tener algún tipo de satisfacción inconsciente de deseos. Los voy a volver voyeristas. Espero que, bueno, no sé si exhibicionistas, eso ya depende. No. Bueno, pero se logra una descarga temporal, se logra una catarsis a través de lo que se ve y no se actúa precisamente. O sea, es una satisfacción vicaria, porque el otro es el que se exhibe y uno está viendo, pero también se obtiene ese placer de manera indirecta, por decirlo así. Entonces se cumple el deseo de mirar y de exhibirse y de desestimar la castración, tanto en los sueños como en el arte, y también para el espectador. Entonces el voyerismo exhibicionismo, como pulsión parcial que es, parcial porque no llega al acto sexual completo, genital, también alimenta el quehacer del artista. La siguiente, por favor. Brevemente quisiera hablar de esto. En el voyerismo exhibicionismo hay una falla en la represión y se presenta lo descarnado y lo siniestro. Quienes estuvieron ayer en el taller recuerdan que cuando la censura en los sueños opera, evitamos enterarnos de contenidos que si la censura falla, llamaríamos descarnados y siniestros. Entonces, en este sentido, lo descarnado lo vamos a entender como crudo, desnudo, que no tiene paliativos, que se nos presenta sin tapujos. Y aquí el pintor del que les voy a hablar justo utiliza esta descripción para su obra.
no está ajustado a la necesidad del trabajo. Él así describe su propio trabajo pictórico. Él dice, mis obras son descarnadas, no tengo piedad por el modelo sea quien sea, yo muestro las imperfecciones de cada cuerpo, y tampoco muestra piedad por el que ve sus obras. Ahora van a ver por qué lo decimos. Bueno, este es el primer autorretrato que les voy a presentar de este pintor. ¿Les parece descarnado? ¿No? Bueno. Yo creo que sí tiene algo de descarnado en la manera en que hace los trazos. Pero bueno, vamos a ver más obras de él, a ver qué opina. La siguiente. Entonces, lo descarnado tiene que ver con lo que se muestra desde el inconsciente, levantando la represión, burlando la censura, burlando la represión. Acuérdense, la represión es ese mecanismo de defensa que mantiene los contenidos en el inconsciente. Cuando falla la represión, aparecen estos contenidos y cuando uno los ve, nos parecen descarnados. Puede entenderse también como siniestro, que es un término del que habla Freud, y él dice, lo siniestro es algo que debiendo quedar oculto, se ha manifestado. Cuando Freud habla en un escrito que se llama Perturbaciones psicógenas de la visión, observaciones sobre perturbaciones psicógenas sobre la visión, habla de cómo las pulsiones que debieran reprimirse para no ver lo que no debe verse. Puede ser desde la escena primaria, el acto sexual entre los padres, o también él habla de que no deben verse los defectos de los padres. Uno no tiene por qué andar criticando a los padres, son de las cosas que no deben verse, o se ven pero no se deben de ver, o sea, de alguna manera se tienen que reprimir, develar, exactamente. Entonces Freud menciona que hay un temor infantil que causa mucho terror, que es a perder la vista, y causa mucha angustia infantil, y perder la vista como castigo, por haber visto lo que no se debía ver, nuevamente lo insisto. Y se alza una voz punitiva en el interior del individuo que dice, es la voz del super yo, es la voz punitiva que dice, por haber querido hacer mal uso de tus ojos, utilizándolos para satisfacer tu sexualidad, merecerías perder la vista. Perder la vista, ¿se acuerdan que Edipo se sacó los ojos? Es una forma simbólica de representar la castración. O sea, en lugar de perder el órgano sexual, se desplazan los ojos. Entonces es un castigo de castración. La siguiente, por favor. En el caso de la pintura figurativa de desnudos, el voyerismo se sublima, aunque pueda mostrar lo descarnado de los modelos. Y lo descarnado no va a ser ver los modelos desnudos. Pues eso es parte del oficio del pintor, sino la forma de pintarlos. La siguiente. Miren. Esta es una de las obras que fue subastada, se iba a subastar entre 25 y 35 millones de dólares. O sea, es de las obras que se ha valuado más en la historia de la pintura. Incluso por encima de una obra que tenía este pintor, de la modelo Kate Moss, que se vendió en 7 millones de dólares. Y esta se vendió casi en 35 millones. La siguiente, por favor. La pintura descarnada entonces va a ser aquella que es capaz de mostrar un aspecto descarnado, voyerista, exhibicionista. El pene flácido va a remitir a un cuerpo humano en reposo, no excitado, un cuerpo exangüe, pudiéramos decir sin vida, muerto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahora que vamos a ver estas pinturas, quiero que observen cómo hay se muestra con particular énfasis el aspecto de la flacidez del órgano sexual. Y entonces aquí, si la flacidez es algo que remite a lo exangüe, a lo que no tiene vida, entonces también nos está remitiendo como la castración, que se vuelven ambos, flacidez y castración, antesala de la muerte, ¿sí? Pero entonces la flacidez se está presentando como una forma de fingir que ya se está castrado. Ahora vamos a ver ese aspecto. Vamos a ver rápidamente los mecanismos del voyerismo exhibicionismo. Tenemos la negación. La negación es cuando se rechaza una percepción, que sí captan los sentidos, pero se rechaza, no se registra. ¿No les ha pasado que van caminando en la calle y se topan con alguien y les dicen, pero si te vi, nos cruzamos y no me saludaste? Y ustedes no lo vieron, lo negaron. Entonces negaron la percepción. Ahora, puede ser a un estímulo que resulta desagradable del medio ambiente, o puede ser alguna percepción interna de alguna sensación desagradable, dolorosa, alguna fantasía que los angustia y la niegan. Ay no, yo nunca pensaría algo así, ¿no?
Yo nunca me fijaría en estos contenidos que está hablando la doctora, ¿no? Jamás me fijaría en un beneplácito, menos en una erección. Esa es negación, ¿eh? Bueno, entonces el voyerista exhibicionista niega su placer de ver y de ser visto. Ese es el mecanismo que utiliza. La siguiente, la identificación proyectiva. Es el mecanismo mediante el cual el sí mismo experimenta la fantasía inconsciente de ponerse o poner aspectos propios en un objeto con fines de indagación o defensa. Imagínense a la relación de la madre con su bebé recién nacido, estas miradas que cruzan, y entonces la mamá tratando de pensar, ¿qué estará sintiendo mi hijito? ¿Qué estará necesitando? Cuando me mira, ¿qué estará mirando de mí? ¿Cómo me estará percibiendo? Y el bebé a su vez se le queda viendo a mamá tratando de entender qué está sintiendo mamá cuando me ve. Bueno, ese es un juego de identificación proyectiva. Es decir, de alguna forma es la fantasía de me pongo en el otro para saber qué está sintiendo el otro, como una forma de indagación, pero también puede ser como una forma de defensa donde yo proyecto lo que me resulta desagradable y lo pongo en el otro, ¿sí? Y entonces, si se fijan, es una forma de comunicación preverbal entre la madre y el bebé. Es un mecanismo fundamental en el arte, pero también es muy importante para los psicoanalistas, en esta necesidad de entender al paciente qué estará sintiendo, pero sin perder mi identidad, sin confundirme, porque un mecanismo de identificación proyectiva utilizado en exceso, te confundes, y puede venir una sensación de alienación, de que ya no sabes quién es quién, esto lo estoy sintiendo yo o me lo estás haciendo sentir, no. O sea, por eso tenemos la formación en psicoterapia psicoanalítica, para que se pueda manejar y discernir, no, esto es una identificación proyectiva del paciente. Y yo en un momento dado me pongo en sus zapatos para entenderlo mejor, pero vuelvo a mi identidad. Y en la comunicación de los adultos es una forma de comunicación afectiva. Nos permiten la comunicación íntima, preverbal. La identificación proyectiva es